Tío, o te estás comiendo a otra, o tu mujer te está poniendo los cuernos, me dijo Iván entre risas, mientras señalaba la pantalla del proyector. Estábamos en casa de mi cuñado, viendo el video de su despedida de soltero. Unas imágenes grabadas desde un dron que contrató uno de sus amigos. En una de las tomas aéreas del campo de paintball, se veía claramente a mi mujer, Laura, bajándose de un coche con alguien. No era raro que viniera a buscarnos, pero lo que llamó la atención fue que no era nuestro coche. Y el tipo que conducía era un tal Rubén. Un amigo que yo no conocía. Lo raro no fue que bajara con él. Lo raro fue cómo le agarraba el cuello al despedirse. No fue un beso. Pero tampoco fue un gesto de amigos. Fue esa cosa rara que solo hacen dos personas que están intentando no parecer lo que son. ¿Quién es ese?, preguntó otro de los colegas. Ni idea, dije yo, sin despegar la mirada de la pantalla. No hice ningún comentario más. Todos siguieron con las cervezas y las risas. Yo no. Porque en ese momento no lo vi todo, pero sí vi algo. Algo se había roto en el fondo de mi estómago. Me quedé callado. Ese tipo de silencio que precede a una tormenta. A veces los secretos no se esconden. A veces se pasean tranquilamente por delante de todo el mundo, esperando que nadie mire demasiado. Pero yo sí miré. Y desde ese momento, algo en mí cambió. La siguiente vez que vi al tal Rubén fue una semana después, en una cafetería del centro, mientras yo esperaba a un cliente que me había dejado plantado. Estaba de pie en la fila, pidiendo un café para llevar, cuando escuché su voz. No fue que lo reconociera al instante, pero algo en su forma de hablar, esa confianza sobreactuada, como de tipo que se siente con derecho a ocupar más espacio del que le corresponde, me hizo girar la cabeza. Estaba sentado en una mesa al fondo, con Laura. Ella llevaba ese vestido verde que solo se ponía cuando quería llamar la atención. Reía, pero no era su risa habitual. Era una versión exagerada, como si quisiera demostrar que estaba disfrutando el momento. No se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Fue una suerte. ¿O no? Porque si me hubieran visto, tal vez todo habría explotado antes. Pero no. Lo observé unos segundos. No hubo contacto físico. No hubo besos. Pero los ojos de mi mujer estaban completamente fijos en él, como si todo lo demás desapareciera. No miró el móvil. No miró alrededor. Solo a él. No reaccioné. No me acerqué. Me fui, dejé el café pedido y me largué sin decir una palabra. Caminé sin rumbo por el centro, intentando entender qué estaba pasando. No me cabía en la cabeza. No quería pensar que estaba viendo lo que claramente estaba viendo. Lo peor de todo es que, por dentro, ya lo sabía. No fue sorpresa. Fue confirmación. Desde hacía meses, Laura había cambiado. Cosas pequeñas que uno ignora porque prefiere no buscar problemas. Se duchaba antes de salir, no al llegar. Se reía más mirando el móvil que cuando hablaba conmigo. Dormía con la espalda vuelta hacia mí casi todas las noches. Pero como no había pruebas, yo seguía adelante, aguantando, convencido de que era solo una etapa. Eso es lo que nos decimos los hombres que no queremos ver la verdad. Esa misma noche, me senté frente a ella mientras cenábamos. Un plato de pasta recalentado, la televisión encendida, y su mirada fija en la pantalla. Yo la observaba. Ella hacía como si no pasara nada. Como si no me hubiera visto esa tarde, como si su sonrisa frente a ese tipo no se hubiera tatuado en mi cabeza. No podía más. Tuve que soltarlo. ¿Quién es Rubén? Se le congeló la mano con el tenedor a medio camino. Parpadeó una vez, dos, y luego me miró como si no entendiera la pregunta. Pero no dijo nada. Solo me miró. Yo repetí. El tipo del coche. El de la cafetería esta tarde. ¿Quién es? Es un amigo del grupo de senderismo, dijo al fin,
con voz controlada, como si ya tuviera la respuesta ensayada. Me está ayudando con la preparación de la ruta del mes que viene. ¿Preparando la ruta en una cafetería? Sí. Es más fácil así que por WhatsApp. Asentí. Me quedé mirándola unos segundos más. No dije nada. Ella volvió a mirar la televisión como si el tema estuviera cerrado, como si yo fuera un idiota más al que se le puede dar una excusa barata y luego todo vuelve a la normalidad. Pero no. Ese momento marcó un punto sin retorno. Al día siguiente, no fui a trabajar. Tenía que estar solo. Con cabeza. Si me lanzaba a acusar sin pruebas, ella lo negaría todo y yo sería el paranoico. Pero si actuaba como debía, tendría lo que necesitaba. Así que pasé el día llamando a conocidos, a un viejo amigo que trabaja en seguridad privada, y le pedí un favor. No quería cámaras. No quería seguirla. Solo necesitaba saber si había algo más, si estaba viendo fantasmas o si realmente me estaban tomando por tonto. Me prometió que en unos días tendría información. Los días siguientes fueron un infierno. Fingir que todo estaba bien, sonreír, trabajar, responder sus preguntas, dormir junto a ella mientras su teléfono vibraba por la noche y ella lo tomaba disimuladamente para leer algún mensaje. Todo eso me consumía por dentro. No comía. No dormía. Cada palabra que salía de su boca sonaba falsa. Cada gesto parecía calculado. Y aún así, me obligaba a no romper. Porque sabía que pronto llegaría la verdad. El mensaje de mi amigo llegó un jueves. Me citó en su oficina a las 8 de la noche. Me esperaba con una carpeta sobre la mesa. Nada lujoso. Fotos, registros, horarios. En total, 5 encuentros con Rubén en 2 semanas. 2 en cafeterías, 1 en un parque, 1 en su coche, y el último, el más reciente, en un hostal a las afueras de 2 hermanas. No necesitaba ver más. No hubo fotos explícitas. Pero ver a mi mujer entrando a un hostal a las 5 de la tarde y saliendo a las 8:30, con el pelo revuelto y los zapatos en la mano, no dejaba mucho margen de duda. Volví a casa con esa carpeta en el asiento del copiloto. No la abrí de nuevo. No hacía falta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía mucho. Porque por fin, todo estaba claro. Y ahora que lo sabía, iba a hacer algo al respecto. No iba a gritar. No iba a rogar. No iba a suplicar. Iba a preparar el escenario. Y cuando llegara el momento, iba a ponerlo todo sobre la mesa. Pero no como ella esperaba. No la enfrenté de inmediato. No quería que pensara que estaba herido. No aún. Necesitaba que se sintiera cómoda, segura, como si no sospechara nada, como si no pasara nada, porque la peor traición no es la que se descubre de golpe, sino la que se confirma mientras el traidor cree que aún tiene el control. El sábado por la mañana, me ofrecía llevarla a su clase de pilates, algo que en 11 años jamás había hecho. Me miró con desconfianza al principio, pero luego aceptó, medio sonriendo, quizá pensando que intentaba reconquistarla. En el coche, hablamos de tonterías. El tráfico, el calor, el plan del domingo con su madre. Ella estaba relajada, incluso cariñosa. Me tocó la pierna mientras hablaba de algo que había leído en un grupo de WhatsApp de profesoras. Cuando se bajó del coche, le dije que la esperaría cerca, que daría una vuelta por la zona. Me dio un beso en la mejilla. Natural. Limpio. Como si todo estuviera bien. Como si no se hubiera acostado con otro hace 3 días. Volví a casa, abrí el portátil y terminé de preparar todo. El lunes siguiente era nuestro aniversario. 15 años desde que empezamos a salir. Decidí que sería el momento. No para una conversación. No para una reconciliación. Para una exposición. Algo directo, real, sin rodeos.
El domingo por la noche, después de una cena insípida en casa de sus padres, le dije que tenía una sorpresa preparada para el lunes. Ella se entusiasmó. No me preguntó nada más. Dijo que no se lo esperaba. Que últimamente yo estaba distinto pero en el buen sentido. Que se alegraba de que estuviera haciendo un esfuerzo. Yo asentí y fingí que me alegraba también. El lunes por la mañana me levanté antes que ella. Le dejé una nota en la mesita de noche y salí sin despertarla. En la nota, solo decía, te espero esta noche en el sitio donde empezó todo. Lo entendería. El restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Lo reservé para las 9. Mesa para 2. Menú cerrado. Todo coordinado. Llegué antes, hablé con el camarero, le entregué un sobre y le dije que se lo diera cuando ella llegara. No pensaba estar ahí. No tenía nada más que decirle en persona. Ya había escuchado suficientes mentiras. Cuando llegó, me llamó al móvil. No respondí. Luego otra vez. Nada. El camarero hizo lo que le pedí. Le entregó el sobre con una sonrisa educada. Dentro estaba la copia de la factura del hostal, la lista de llamadas entre ella y Rubén durante el último mes, un pen con los audios que mi amigo había grabado en una de sus reuniones y una carta escrita por mí. No una carta llorando. Ni insultándola. Solo una lista. Los días, las horas, los lugares, lo que vi. Una descripción detallada. Clara. Sin adjetivos. Solo hechos. Terminaba con una frase, no es una propuesta. Es una decisión. Cuando llegues a casa, tus cosas estarán listas. Volví a casa justo después de eso. Tenía menos de una hora para vaciar su parte del armario y dejar sus maletas en el trastero, justo al lado de la puerta. No me molesté en esconder nada. Ella sabría que la había vigilado. No me importaba. Me importaba que entendiera que ya no tenía poder. Que no era ella quien decidía cuando se acababa esto. Lo decidía yo. Llegó a casa casi a las 11. Abrió la puerta con la misma normalidad de siempre, pero cuando vio las maletas en el suelo, se quedó parada. Cerró la puerta con cuidado. Caminó hasta el salón y me vio sentado en el sofá, mirando un partido que no estaba viendo. ¿Lo viste todo?, preguntó. Lo suficiente, respondí, sin levantarme. No sé qué decir. No digas nada. No estoy buscando una explicación. No fue algo planeado. No sé cómo pasó. No me interesa cómo pasó. Me interesa cómo termina. ¿Y cómo termina? Con vos fuera de esta casa. Ella tragó saliva. Se acercó un paso, luego otro. ¿Podemos hablar, al menos? ¿De verdad vas a tirar todo por esto? Vos lo tiraste cuando pensaste que no me iba a dar cuenta. No quería que te enteraras. No quería hacerte daño. Entonces no lo habrías hecho. Se quedó en silencio. Empezó a llorar. Un llanto real, nervioso, no forzado. Pero no me moví. No dije nada. Ya no me afectaba. Ya no sentía pena. Solo cansancio. ¿Hay otra persona?, preguntó. No. No necesito a otra persona para saber cuando me están tomando el pelo. Sergio, por favor, esto no tiene por qué ser así. No te amo menos por lo que pasó. No. Me amas menos. Mucho menos. Lo suficiente como para mentirme durante semanas y acostarte con otro sin culpa. Ella se sentó al borde del sofá, a 1 metro de mí. Temblaba. Me miraba como si aún tuviera una oportunidad. Como si pudiera arreglarlo. Pero no había nada que arreglar. ¿Vas a pedirme el divorcio? Ya lo firmé. Lo tenés en la mesa. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Se quedó quieta. Respiraba hondo. Buscaba palabras.
Yo solo quería que se fuera. ¿Puedo quedarme esta noche? Podés quedarte en el trastero si querés. Pero esta casa ya no es tuya. No dijo nada más. Se levantó. Tomó las maletas. No lloró al salir. Solo cerró la puerta despacio. Me quedé en silencio. Solo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No tenía interés en destruirla emocionalmente, ni en gritarle por la traición, ni en escribirle cartas llenas de odio, pero sí tenía claro que no iba a dejar que todo terminara con una simple despedida y un par de maletas en la puerta. Ella eligió mentir, acostarse con alguien, jugar con mi confianza y actuar como si nada, así que lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que cada una de esas decisiones le pesara como corresponde. 15 años juntos no se borran en una noche, pero sí se pueden reducir a cenizas si se deja que la otra persona se vaya sin enfrentar las consecuencias. Así que empecé por lo más básico, contar la verdad. Lo primero fue hablar con su madre. La llamé al día siguiente. Le pedí que viniera a casa, que necesitaba que supiera algo importante sobre Laura. Cuando llegó, notó de inmediato que algo no estaba bien. Me preguntó si estábamos peleados. Le contesté que no, que ya no estábamos. Le conté todo con detalle, sin rodeos ni adornos, solo hechos. Le mostré los documentos, las fotos, los registros. No lo hice con rencor. Lo hice con firmeza. Ella no lloró, no gritó, solo se quedó sentada, mirando al suelo. Me dijo que no sabía qué decir, que nunca pensó que su hija fuera capaz de algo así. Yo tampoco, le dije. Pero acá estamos. Me agradeció por no haber ocultado nada, se levantó y me abrazó. Ese fue el último contacto que tuve con alguien de su familia. No necesitaba apoyo. Necesitaba claridad. Después vino su trabajo. No sabía si Rubén trabajaba con ella o si solo se veían fuera del horario laboral, pero sabía que muchos de sus compañeros eran amigos en común y varios me conocían por eventos anteriores. Así que me aseguré de enviarles un correo detallado, sin insultos, sin drama, solo una breve nota y un archivo adjunto con todo lo que había descubierto. No esperaba una reacción en cadena ni quería hacerme la víctima. Solo quería que dejaran de fingir. Si alguien elegía seguir siendo amigo de ella después de ver lo que había hecho, era asunto suyo. Pero que lo supieran todos. Lo siguiente fue limpiar la casa de cualquier cosa que me recordara a ella. No por despecho, sino por orden. Guardé todas sus fotos en una caja, eliminé sus cuentas vinculadas a los dispositivos, devolví algunos regalos que nunca me importaron y vendí otros sin previo aviso. Su bicicleta, que usaba en sus salidas deportivas con Rubén, fue lo primero en desaparecer. La publiqué en una app de segunda mano por la mitad del precio, con entrega inmediata. Vino un tipo esa misma tarde a buscarla. Se la llevó sin hacer preguntas. Me sentí bien. El verdadero golpe no fue emocional. Fue económico. Teníamos una cuenta de ahorros compartida, con dinero que veníamos guardando para un supuesto viaje a Japón que ella siempre soñó hacer. 10.000 euros. Yo sabía que no tenía derecho a sacar todo sin avisar, pero también sabía que legalmente podía congelarla si presentaba pruebas de una separación inminente por adulterio. Así que fui al banco, expuse la situación, llevé los documentos y pedí que se bloquee cualquier movimiento sin autorización de ambas partes. Lo aprobaron sin problemas. Ella no se enteró hasta una semana después, cuando intentó usar su tarjeta y el cajero le denegó la operación. Me llamó furiosa. No respondí. Me escribió por WhatsApp. Solo le mandé una palabra, trámite. Pero lo que más satisfacción me dio fue lo último. Rubén. El tipo ese no era solo un amante. Era casado. Lo supe gracias a una conversación casual con un contacto que trabaja en el ayuntamiento. Una búsqueda rápida en el registro civil y su nombre apareció ligado a una tal Sonia Martínez, con domicilio compartido desde hacía 6 años.
No lo pensé mucho. Imprimí parte del material, escribí una breve carta explicando quién era yo, qué había pasado y por qué recibía ese sobre, y lo envié por correo certificado. No recibí respuesta, pero supe que lo había recibido porque el sistema del correo me notificó la firma de entrega. El resto lo imagino. Después de eso, el silencio. Laura no volvió a mi casa. Me escribió algunos mensajes más, primero furiosos, después suplicando, luego fingiendo comprensión. No respondí ninguno. Me pareció más digno el silencio que seguir con una conversación en la que ya no quedaba nada por decir. A veces lo mejor que uno puede hacer es desaparecer sin ruido, pero dejando las puertas bien cerradas. Y eso hice. No se trataba de hacer justicia poética ni de convertir mi dolor en espectáculo. Se trataba de recuperar el control. Ella creyó que podía vivir una doble vida sin consecuencias. Yo le demostré que no. No le grité, no le rompí cosas, no la insulté. Pero la dejé sin aliados, sin dinero, sin relato. Y eso pesa más que cualquier palabra. 3 semanas después del último mensaje que le había ignorado, me escribió de nuevo. No un texto impulsivo o un reproche, sino un mensaje largo, cuidado, redactado como si lo hubiera leído 1000 veces antes de enviarlo. Me pedía una conversación. Me decía que no era para justificar nada, que no buscaba reconciliación, pero que necesitaba hablar conmigo, mirarme a la cara y cerrar esto como personas adultas. No le respondí en el momento. No porque no quisiera hablar, sino porque necesitaba pensar si había algo útil en permitirle hablar ahora que ya no tenía margen de maniobra. No me debía una explicación. Ya la tenía. Me debía respeto, pero eso lo había perdido hace rato. Sin embargo, acepté. Le respondí con un miércoles a las 19 en la cafetería de la plaza. Ni una palabra más. Llegó puntual, sola, sin maquillaje, con cara de cansancio y la mirada baja. No me saludó con un beso ni intentó acercarse. Se sentó frente a mí y pidió un té. Yo pedí un café. Nadie habló durante el primer minuto. Ella fue la primera en romper el silencio. No quiero pedirte perdón porque sé que no sirve de nada. Solo quiero que sepas que nunca pensé que iba a llegar a esto. Llegó porque vos lo decidiste, respondí sin levantar la voz, pero con firmeza. Todo lo que pasó, cada paso, fue una decisión. No un accidente. Sí, admitió, sin discutirlo. No voy a decir que fue un error. Fue algo que elegí. Mal elegido, pero elegido. Y lo sé. Sé que te fallé. Sé que tiré a la mierda todo lo que teníamos. Pero no lo hice para hacerte daño. No lo hice para vengarme ni porque estuviera harta de vos. Lo hice porque me sentía vacía. Estúpida, sí. Pero real. ¿Y yo qué era entonces? ¿Decoración? ¿El tipo que pagaba las cuentas mientras vos jugabas a sentirte viva? No. Vos siempre fuiste más de lo que merecía. Pero justo por eso me alejé. Me empecé a sentir como si viviera en una vida que ya no entendía. No quiero justificarlo, pero necesitaba sentir algo distinto. Me equivoqué en cómo lo busqué. Me equivoqué en no hablarlo con vos. Pero no fue odio. Fue miedo. Lo más triste es que podría haber entendido eso si me lo hubieras dicho antes de acostarte con otro. Después ya no tiene ningún valor. Lo sé, repitió. Sus ojos estaban húmedos pero no lloraba. No vengo a que me perdones. Solo quería darte la cara. Decirte que no fue culpa tuya. Que fuiste un buen compañero. Que no hiciste nada para merecer esto. Que no quiero que te quedes con la idea de que fallaste en algo. No necesito que me limpies la conciencia, dije, sin evitar el tono seco. Sé perfectamente quién soy. Lo que hice bien, lo que hice mal. Y lo que hiciste vos. No tengo dudas de nada. ¿Vas a rehacer tu vida? Ya la estoy rehaciendo.
Solo que sin voz. Y eso es lo mejor que me pudo pasar. Ella asintió, con un gesto lento, resignado. Quiero pedirte algo. Solo una cosa. Si algún día me necesitas, si en algún momento no tenés con quién hablar, sabe que voy a estar. No como pareja. Como alguien que sí te quiso, aunque lo haya cagado todo. No necesito a nadie que me haya querido así. Preferiría quedarme solo antes que aceptar eso como afecto. Entiendo, susurró. Y me lo merezco. Tomó un sorbo del té que ya se había enfriado. No dijo nada durante casi un minuto. Luego dejó la taza y me miró. ¿Qué vas a hacer con el divorcio? Ya está presentado. Vas a recibir la citación en unos días. No pienso alargar esto ni discutir nada. Tenemos cuentas claras, no hay hijos, no hay nada que repartir. Lo único que queda es el trámite. Gracias por no hacer de esto algo público. Pensé que ibas a contarle a todo el mundo. Lo hice con quien correspondía. Tus padres, tus amigos, tu entorno. No para humillarte, sino para que no sigas con la misma máscara de siempre. Ya está. Ya saben. Vos hacé lo que quieras con eso. Lo sabía, dijo, bajando la mirada otra vez. Se notó. Me bloquearon, me dejaron de hablar. Mi madre no me contesta el teléfono desde hace una semana. Supongo que es justo. Es justo, sí. Pagamos por separado. No hubo abrazo, ni apretón de manos, ni intento de reconciliación camuflada. Solo un adiós corto y seco antes de que cada uno saliera por una puerta distinta. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. No me dolía. Tampoco me sentía orgulloso. Solo estaba en paz. Lo había dicho todo. Lo había escuchado todo. No quedaba nada. Ni odio, ni amor, ni rencor. Solo un punto final claro. Después de la conversación en la cafetería, no volví a saber de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de cruzarse conmigo por accidente. Nada. Me sorprendió un poco al principio, porque esperaba al menos una reacción, alguna forma de cerrar el ciclo que ella misma había abierto con tanta violencia, pero al final agradecí ese silencio. No porque me diera tranquilidad, sino porque me confirmó que ya estaba todo dicho, todo roto, todo resuelto. En las semanas siguientes, me dediqué a acomodar mi vida sin ella, a organizar las rutinas que antes hacíamos juntos y adaptarlas a mi nueva realidad. La casa dejó de parecerme un campo de batalla y empezó a parecer un espacio propio, uno donde cada cosa estaba donde yo la había dejado, donde no tenía que revisar si alguien había tocado mis cosas, si mi espacio había sido invadido, si mis decisiones eran cuestionadas con indirectas o gestos pasivo-agresivos que durante años tomé como normales. Volver a estar solo fue, al principio, extraño, pero no por la falta de compañía, sino por el silencio total. Un silencio sin conflicto. Un silencio sin culpa. Volví a recuperar algunos hábitos que había dejado por comodidad o por desgaste. Empecé a entrenar después del trabajo, volví a salir a caminar los domingos, retomé contacto con algunos amigos que había ido perdiendo en la rutina de pareja. Nadie me hizo preguntas incómodas. Algunos ya sabían por dónde venía la cosa, otros lo dedujeron con solo mirarme. No necesité contar detalles. Me bastaba con decir que se terminó, que no iba más, que no había posibilidad de arreglo. No necesitaba comprensión, ni consuelo, ni consejos. Solo quería recuperar la claridad que había perdido durante demasiado tiempo. La noche en que me llegó la confirmación legal del divorcio, no sentí nada especial. La abrí como cualquier otra carta, leí las líneas como si fueran un contrato de alquiler, la firmé sin temblar, la devolví por correo al día siguiente. Fue eso, un trámite. Ya no me quedaba rabia. El asco, la traición, la decepción, todo eso había pasado su momento. Lo que quedaba era otra cosa, más dura, pero más estable, certeza.
La certeza de que había hecho todo lo que había que hacer. Que no me quedé esperando una disculpa inútil. Que no permití que me vendieran una historia decorada con excusas. Que no me convertí en un tipo amargo ni vengativo. Fui claro, fui directo, y cuando terminó, no miré atrás. Un sábado cualquiera, 2 meses después de que se fuera de casa, la vi en un supermercado. Estaba sola, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera. No parecía feliz ni triste. Solo normal. Me vio antes de que yo pudiera hacerme el tonto. Nos cruzamos cerca de la sección de frutas. No hubo tensión. Solo un gesto con la cabeza, un saludo seco. No hablamos. No había nada que decir. Seguimos cada uno por su pasillo, recogiendo cosas distintas, para vidas distintas. Al salir, la vi subir a un coche que no conocía. No supe si era de un amigo, un familiar o de Rubén. No me importó. A veces la gente cree que cuando alguien te traiciona, quedas marcado para siempre, que te volvés desconfiado, que te encerrás en vos mismo y dejas de abrirte al resto del mundo. Yo no creo en eso. No me volví desconfiado. Me volví más claro. No voy a dar explicaciones que nadie pidió ni tolerar comportamientos que antes dejaba pasar. Aprendí que el amor no sirve de escudo para todo. Que la lealtad no se ruega. Que una relación no se mantiene a base de suposiciones ni de silencios cómodos. Y sobre todo, entendí que no se trata de tener razón, sino de vivir en paz. Hace poco conocí a alguien. Nada serio todavía. Una compañera del gimnasio. Charlamos después de las clases, a veces tomamos un café, otras simplemente compartimos música por mensajes. No sé qué va a salir de eso, si algo va a salir. No tengo prisa. No tengo expectativas desmedidas. Estoy bien solo. Si aparece alguien que suma, bien. Y si no, también. A quienes me preguntan si volvería con Laura, solo les contesto con una sonrisa corta. No hay vuelta atrás cuando se rompe algo tan básico como el respeto. No importa cuánto tiempo compartiste, cuántos viajes hiciste, cuántos recuerdos tenés guardados en la cabeza. Si esa persona decidió mentirte a la cara, burlarse de tu confianza y seguir como si nada, entonces no hay reconstrucción posible. Ni desde el amor, ni desde la nostalgia. Se corta y se sigue. Eso hice. Eso hago cada día. Sin rencor. Sin perdón. Sin odio. Simplemente con memoria. Porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero hay límites que, una vez cruzados, ya no permiten vuelta. Y no hace falta gritarlo. Basta con no olvidarlo.